Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muy buenas noches, soy Pascal Beltrán del Río y le doy la bienvenida a Círculo de Ideas, la mesa de análisis de Cadena 3. En esta ocasión me acompañan Pablo Iriart. Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Francisco Sea. Querido Pascal, ¿cómo estás, compañeros? Buenas noches. Martín Espinosa. ¿Qué tal, Pascal? Y a todos, muy buenas noches. Humberto Busaquio. Buenas noches. José Buendía. Buenas noches, ¿cómo están, Pascal? ¿Cómo están todos? Y José Luis Vargas. Hola a todos, un gusto. Bueno, pues la muerte del fundador y líder del cártel de los Zetas, Heriberto Lascano. Lascano ha generado muchas lecturas y conjeturas en la opinión pública nacional, unas sobre la identidad, otras sobre el robo del cadáver y muchas sobre qué pasará con la organización sin su dirigente fundador. Mi pregunta es si esta muerte cambia o no la perspectiva de la lucha contra el crimen organizado. Pepe Buendía. Bueno, desde luego de este asunto se ha concentrado mucho, desde mi punto de vista, la discusión en si se trató, y es una de las palabras que más se ha usado, digamos, una operación desasiada o no desasiada. Como si detrás del concepto se estuviera olvidando, me parece algo que para mí es lo central de la muerte de Lasca, y si me permiten decirlo de esta manera, o llamarlo así, es lo que podemos llamar nuestro fenómeno Darth Vader mexicano. Aquel caballero Jedi, que cae y de la sombra surge el nuevo o la nueva amenaza para la fuerza de la luz, porque se pone al mando o se pone a las órdenes del Señor Oscuro. Me parece que esto, viniendo de alguien que fue una escisión del equipo de élite del gobierno, que utilizó la inteligencia militar para convertirse en una amenaza y convertir a los Zetas en una franquicia del crimen, nos hace pensar pues, en varias cosas. Uno, hasta dónde nos enseña esto y nos llama la atención sobre el fenómeno de las fuerzas del orden que se pasan a la delincuencia, militares y policías que van a engrosar estas fuerzas y que muchas veces, por supuesto, en el caso de él fue evidente, se convierten en los principales amenazas, digamos, de las fuerzas de la luz, y aquí está lo que me parece significativo, que luego no son las fuerzas de la luz, porque en el caso, por ejemplo, de Coahuila, lo que estamos viendo es justamente que se producen, digamos, una respuesta de un Estado absolutamente desorganizado frente al crimen organizado, donde es posible que un cuerpo, un cadáver sea robado, donde hace días antes de la muerte de Lasca había sido asesinado el hijo y sobrino del exgobernador y actual gobernador, y es emboscado por la propia policía, y donde en definitiva, digamos que es un crisol donde se ve con toda claridad que las fronteras a veces entre el reino de la luz y las fuerzas de la oscuridad no es tan claro y muchas veces están imbricadas, donde las fronteras se tocan y donde, por supuesto, esto complejiza muchísimo las lecturas sobre el crimen organizado y, por supuesto, las perspectivas hacia adelante. Pablo Iriart, ¿cómo lo ves tú? Ya lo tocó todo, Pepe Buendía, no dejó nada. Primero, una pequeña aclaración. Estoy de acuerdo con lo que dice Pepe Buendía, pero no era un cuerpo de élite, el Lasca del ejército mexicano, era cabo de infantería. Cuando se asumió como baja voluntaria, ¿no? Y se fue como guardaespaldas de Ociel. Yo creo que, regresando a la pregunta, sí cambia desde luego el mapa de los carteles de la droga. Es decir, no es lo mismo un cartel con un jefe, y con un jefe sólido, un jefe de peso, como es el caso del Lasca, que un cartel descabezado. Le pasó a los Arellano Félix. ¿Dónde están los carteles de Baja California sin los Arellano? Realmente perdieron mucho peso. ¿Los Beltrán? El cártel de Juárez, en Ciudad Juárez, muerto el señor de los cielos, Amado Carriño, bueno, eso se vino abajo.
también el cártel de los Beltrán Leiva. Sí, me parece que, como dirían los americanos, en caso de confirmarse, que yo creo que así lo es, sí estamos ante un golpe muy fuerte, muy importante. Aunque haya sido fortuito, no importa, pero sí es un golpe muy importante al grupo más cruel y sanguinario de todo el narcotráfico en México. Ahora vamos con los abogados. José Luis, ¿tú cómo lo viste? ¿Cómo viste pues, todo lo que sucedió, la muerte, ¿no? La muerte, el enfrentamiento, la puesta a disposición del Ministerio Público de Coahuila, la pérdida del cadáver? ¿Por qué no nos das tu análisis? Mira, yo lo que veo es que más allá del éxito, pues evidentemente de capturar o no capturar, aniquilar, porque hay que decirlo, esa fue lo que sucedió, a un criminal de esta naturaleza, yo lo que creo es que, primera, esto te habla, y lo decía Leo Zuckerman esta semana, de un aspecto que muchas de esas triunfos que se están presentando en materia de crimen organizado son chiripazos. Es decir, no sabían quién era, se les pasó, le pidieron el alto, un grupo de marinos, no se pararon, sacaron ellos las armas, en fin, pero no sabían exactamente contra quién se estaban enfrentando. Entonces, un primer asunto es que eso que nos están queriendo vender como un golpe, un éxito por parte de la política anticrimen organizado, me parece que no es tal. Nadie lo está vendiendo como el éxito de un trabajo de investigación, ¿eh? Bueno, ellos han dicho que fue fortuito. Yo estoy de acuerdo contigo que es un desastre en otras cosas, pero ahí no. Segundo aspecto, a mí me parece que se están diluyendo, ya nos parece muy normal, al estilo como capturaron a Osama Bin Laden, en el cual pues son dogmas de fe y le tenemos que creer que está muerto y tenemos que creer que pues que fue bajo un debido protocolo, como lo han anunciado. Y me parece que aquí estamos perdiendo de vista que hay, por lo menos del artículo 16 constitucional al 22, que hay ciertas garantías para que para que las autoridades detengan, y hay una figura que se llama flagrancia. Y aquí no nos dicen, el secretario de Gobernación, Poiré, dice: se siguieron los protocolos. Pues, ¿cuáles son esos protocolos? Porque si el protocolo es rafaguear, aventar el cuerpo para que se lo lleve las autoridades locales, y que de pronto ese cuerpo, que además no es poca cosa, porque ese cuerpo constituye en esos momentos los elementos de prueba para muchas para saber si fue en defensa propia, por ejemplo. Y el tercer aspecto que yo diría es precisamente ese juego del gobierno federal de constantemente estar cambiando a ¿es responsabilidad federal o es responsabilidad local? Es decir, cuando les conviene decir, colgarse una medalla porque es una cuestión de crimen organizado, que es un aspecto y una materia federal, se lo cuelgan. Cuando se trata de un occiso que está en el suelo porque fue en Progreso, Chihuahua, entonces que lo recojan las autoridades locales. Entonces, ahí me parece que tenemos muchos campos de mejoramiento en esta próxima gobierno, que es, antes que nada, mandar el mensaje a los ciudadanos que las garantías individuales se tienen que respetar, aunque seas un criminal de la peor calaña. Gracias, licenciado. O sea, aquí a mí me parece que hay varias cosas que analizar bien importantes. Primero, noto una perturbación importante en la fuerza, ¿no? Como diría Yoda. Pero a mí me preocupan por varias cosas. Vamos a remontarnos al famoso cable que se reveló por parte de Wikileaks, en el cual el embajador Carlos Pascual le decía a su gobierno que había una total descoordinación entre las autoridades federales y locales en este país, y eso montó en cólera al presidente de la República. Al día de hoy no puede haber una mejor prueba. Nos mintió todo el mundo también aquí, y voy a lo siguiente. Según los hechos y según también lo que dicen los testigos, estos señores, al momento en que viene la Marina, ellos abren fuego también, incluso se da la detonación de una granada. ¿Qué es lo que pasa? Según lo que sabemos, mi querido José Luis, pues bueno, cuando hay una muerte y un homicidio, eso es responsabilidad de la Procuraduría local. Porque ya jalaron las investigaciones porque ya vieron que era el Lasca, ¿no? Eso es, estoy en parte de acuerdo que es parte de una hipocresía, pero finalmente las investigaciones, la Marina dice, no, es que yo no tenía que custodiar el cuerpo, y la Procuraduría dice, yo no tengo que custodiar funerarias. Ah, pues bueno, entonces, ¿qué hacemos? Al cadáver le hubieran amarrado un poste con una cadena y un candado, ¿no? Para que no se lo llevaran, es el colmo de verdad. Pero
Pero finalmente es un delito del orden común en ese momento y como no se sabe, tiene que llegar el Ministerio Público a hacer el levantamiento del cadáver, tienen que recoger también los casquillos para ver en ese momento si son armas de uso exclusivo del ejército, entonces ya mandan desglose a la PGR para que la PGR intervenga. En el momento en que les roban el cadáver que nadie custodiaba en esta funeraria, que también nos habla que en cualquier localidad de este país, pues bueno, hay un agente del Ministerio Público y hay también un médico legista que se tiene que estar trasladando y tiene que ir a la funeraria a hacer las necropsias. Entonces, solo permíteme, no estoy de acuerdo, te voy a decir por qué. Porque tratándose de una materia que es la ley contra la delincuencia organizada, es un delito de orden federal. En el momento en que hay ciertas connotaciones que se evidencian en la escena del crimen, la Procuraduría General de la República atrae la investigación y atrae la escena del crimen. ¿Por qué? Porque no puede haber delincuencia organizada hasta que no levanten el cuerpo y el cuerpo no tiene ni siquiera oficinas del CEMEF o la Procuraduría General de la República. Pero por el tipo de armas, por el tipo de personas... No lo puedes determinar hasta que no lleguen las armas al Ministerio Público. La Procuraduría General de la República tiene posibilidades de atraer el asunto y la investigación. ¿Para qué? Para preservar la escena del crimen. Si no se preserva esa escena del crimen, pasa esto. Es decir, se diluye y luego... Pues estás viendo que la Procuraduría local no tiene CEMEFO y no tiene más que un agente del Ministerio Público. ¿Dónde vas a traer a la PGR? Tiene que hacer, la Marina tiene que entregarle el cuerpo a la Procuraduría local porque es hay 32 delegaciones de la PGR que en ese momento se tienen que activar y más tratándose que quien los combate es la Marina. Hay un grupo de coordinación que se llama el C4 a nivel federal que inmediatamente se activa y se ponen de acuerdo quiénes son los precisamente eso es lo que pasa. El C4 no funciona para un cacahuate. Si no, si hubiera funcionado y si hubiera un poco de inteligencia en esta guerra, entonces sabrían que estaban matando a Alaska y sabrían en dónde estaba y sabrían en qué localidad estaba y sabrían qué camioneta traía, ¿no? Es que eso es parte del colmo. Ahora, yo no puedo aquí exculpar absolutamente a nadie. A mí me parece que son una partida de mentirosos. La Marina dice, a mí no me toca. La Procuraduría, no, pues a mí tampoco. Todo mundo se lava las manos. A mí, por lo particular, me parece que la Marina no se va a prestar un montaje de esta categoría y decir que va a ser Alaska o no. Pero ¿qué es lo que pasa cuando les quitan el cadáver? Que el día de hoy estamos ante las puertas de un nuevo mito en materia de narcotráfico. Claro. El primero fue el Señor de los Cielos. El segundo es el mito de la sopa caliente del Chapo Guzmán, que cada vez que llegan, no, es que estaba el plato de sopa caliente. Pues bueno, le encanta la sopa, ¿no? Nazario también, otros. Ahora, el ASCA, ¿no? Finalmente, de verdad, ¿a qué abona? Simple y sencillamente esta falta de coordinación, esta falta de profesionalismo y esta, además de todo, falta de inteligencia para actuar en contra de la delincuencia organizada, lo único que está ocasionando es que haya incertidumbre en este golpe que fue fortuito, como bien lo también ha reconocido el gobierno, pero que era muy importante, ¿no? Finalmente, pues el señor tenía de verdad asoleados a todas las autoridades, tanto locales como federales. Entonces, yo lo que reitero y vuelvo al principio, lo que decía Carlos Pascual y lo que informó su gobierno que tanto nos molestó. Claro que hay una falta de coordinación impresionante. A lo mejor si funcionara ese C4, habrían llegado los peritos de la Procuraduría y desde ese momento hubieran ellos empezado con la averiguación previa, pero si se trata, hay tantos muertos, si se trata de 2 muertos más, pues deben de haber hecho estos 2 muertos amolados, que se los lleven estos y que ellos hagan el trabajo y que quede además de todo inconcluso como la gran cantidad de homicidios que hay en este país que nunca vamos a saber qué pasó, pero ahora se encontraron con que el muerto pues era un muertote, no un muertito, ¿no? Humberto Mosacchio. Yo creo que el Alaska no estaba muerto, andaba de parranda. Y hay que saber si es el Alaska, porque ni siquiera hay seguridad sobre eso. Esa es la hipótesis. ¿No te convencen las fotografías? A mí no me convence nada de la información oficial sobre la llamada guerra contra el narcotráfico. Cada semana atrapan al líder más importante del cártel de acá y del de allá, y la cosa sigue y cada vez hay más muertos y cada vez aumenta el tráfico de drogas. Aumenta el número absolutos del tráfico de drogas. Entonces, bueno, ¿dónde están los éxitos? Las cárceles están llenas, se han construido nuevas y sin embargo aumenta la delincuencia, aumenta la violencia, aumenta el tráfico. Yo creo que aquí hay un error de cabo a rabo en la estrategia que sigue el gobierno federal, si es que sigue alguna, yo tengo serias dudas. Y en este caso me parece que hay que tomar con pinzas la información oficial en este y en los demás casos relacionados con el asunto. No es confiable la información que ofrece el gobierno mexicano sobre este asunto. Martín. Yo creo que se nos olvida también otra perspectiva, que es la de la gente. ¿Qué está diciendo la gente en la calle? ¿Qué está diciendo el ciudadano
común que está en medio de todos estos fuegos, porque finalmente los ciudadanos somos los que estamos en medio de las versiones oficiales y en medio de las versiones extraoficiales. Platicábamos fuera del aire hace un rato lo que pasó en Tres Marías, que hasta el día de hoy no hay información fidedigna. Los medios, algunos han tratado de respaldar una versión oficial, otros se han ido a versiones extraoficiales en Estados Unidos, que si funcionarios, de los cuales nunca nos dicen quién, ha dicho que tienen evidencias de que fue información segura del gobierno mexicano, que fue un operativo que iba directo a ejecutar a funcionarios o a personal estadounidense apoyados por la Secretaría de Marina. Yo lo que veo es que los ciudadanos empezamos a crear estos mitos a partir de la confusión de la información, a partir de las pifias informativas. Es que es increíble que hasta en la estatura del muerto no haya una información fidedigna y difieran muchos de los datos con información de instituciones serias como algunas estadounidenses que han seguido el movimiento de algunos capos en México. Entonces yo creo que habla mucho el sentir ciudadano de desconfianza, de incredulidad e incluso de mofa, porque hoy podemos escuchar una gran cantidad de chistes relacionados con los narcos que a unos se les escapan vivos y a otros se les escapan muertos. Y te habla del ánimo social en medio del cual se generan todo este tipo de circunstancias que lamentablemente pues abonan a esa falta de credibilidad del ciudadano hacia nuestras propias instituciones, ¿no? Me parece también grave. Pablo. Bueno, creo que estamos abarcando demasiados temas, demasiadas cosas, tratando de hacer, por lo menos ordenarme yo. Uno, me parece una buena noticia que los Zetas ya no tengan a su líder, que es el señor Lascano. Tú sí estás convencido de que es el Lasca el que mataron. Bueno, espérate, voy para allá. Creo que es una excelente noticia si no tienen al líder de su pandilla, que es la más criminal. Yo creo que ni en la Revolución Mexicana existió tanta crueldad como la que han aplicado estos señores de los Zetas. Segundo, yo creo que sí es el Lasca. Yo creo, del verbo creer. No me han enseñado pruebas de que el señor sea Humberto Lascano. Y las pruebas dicen tenerlas. Primero, dicen que primero fue por las fotos. Las fotos, sí, yo en lo personal les creo, del verbo creer. ¿Dónde están las huellas digitales? El boletín del gobierno dice que fueron por el dedo medio, el pulgar y el índice. Enséñamelas. Con Plataforma México, ahí están las huellas del señor en vida, muéstrame las huellas digitales. No lo han hecho. Es una opacidad informativa, pero tremenda, a la que hacía alusión Humberto Musacchio. Otro ángulo. La incompetencia pero supina. Se les fuga un muerto, eso es. Y como todas las fugas es con ayuda. Se les fugó el muerto y ahora andan buscando todas las policías a un muerto. Es decir, van a tener que abrir fosa por fosa, lápida por lápida en todo el país. Bueno, claro. O sea, van a tener que ver millones buscando un cadáver. Es decir, me parece lo más absurdo y del Teatro del Sur. Una última cosa, lo que mencionaba Martín Espinosa, de algunos medios que ven esto. ¿No les han parecido, lo dejo como una provocación, que hay medios que toman partido por la Marina, otros por seguridad pública y otros por ninguno? Es decir, que estamos siendo reflejos los medios de una pugna institucional tremenda. Son campos de cultivo de chayote, ¿no? Vamos a una pausa, regresamos para seguir con este tema. Nunca he probado. Regresamos a Círculo de Ideas. Pepe Buendía mencionaba a Martín Espinosa que uno de los principales problemas que se notan aquí es la falta de comunicación, los errores al comunicar las acciones del gobierno en contra del crimen organizado. ¿Tú cómo lo ves? Mira, desde luego me parece que el haber aprendido, abatido a un sicario, un líder de un cártel tan sanguinario, como decía Pablo, es una buena noticia y por ahí comenzamos. Ahora, inmediatamente después, creo que no llama tanto la atención lo que está sucediendo, se refería también Martín
aquel episodio en Tres Marías, porque creo que lo que estamos viendo, y este es otro ejemplo más, es una lucha entre dos actores en la que el crimen organizado se enfrenta a un Estado bastante desorganizado. José Luis hablaba de protocolos, la necesidad de que no vivamos en un país en el que puedan producirse enfrentamientos aquí y allá, pues de manera fortuita en este caso, o que nos sorprendan en cualquier momento como Tres Marías o lo que sucedió en Coahuila. Y ahí me parece que es muy importante y lo que hay que rescatar junto con esta forma de operar de esta guerra en la que se producen enfrentamientos aislados y sorpresivos es lo poco sorprendente que es que sucede en un lugar como Coahuila. No nos tendría que estar sorprendiendo que en un estado donde se produce una de las fugas de reos más fuertes de los últimos tiempos. Piedras Negras, en el que la violencia ha convertido al Estado en uno de los primeros, entiendo que el quinto más violento del país, en el que la cúpula política es ocupada por un gobernador y su hermano, como si se tratara de una dinastía en los últimos 12 años. Y que ya no se hablan, por cierto, ¿no? En los que la policía entrega la policía de un municipio, de Sabines, entrega o presumiblemente entrega, según la versión de la Procuraduría, al hijo del expresidente del PRI y sobrino del gobernador. Funcionario público del Estado. Estamos hablando, antes incluso de hablar de la relación de coordinación con la Marina o con la PGR, de un debilitamiento institucional en el Estado de Coahuila que es absolutamente preocupante, porque no es el único Estado donde las capacidades institucionales son... Ya ni siquiera nos referimos al robo del cadáver que ya se tocó, pero abonan lo mismo. Es un Estado desorganizado. Y si a eso le sumamos el que no haya una articulación, coordinación con las fuerzas federales, pues vamos otra vez, digamos, a reforzar esta idea de la lucha del crimen organizado contra el Estado desorganizado. Y así, para responder a tu pregunta o redondearla, así nos puede comunicar. José Luis, decía Pablo Iriart que se olvida que estos zetas son criminales despiadados, quizá los peores que se han visto desde la Revolución Mexicana, y sin embargo este no es un tema de discusión en este momento, por lo menos no es uno de los principales. Pues sin duda, y yo creo que está relacionado con tu pregunta anterior, que es por la falta de profesionalismo en cómo se comunica y en cómo se hacen las cosas. Es decir, yo para empezar tengo ahí una duda, es decir, dice el gobierno federal, llevamos 25 de los 37 criminales de cuando empezó este sexenio. ¿Quién sabe en cuántos vamos? A lo mejor, digo, sin duda no son ahorita 37, ahorita han de ser 50 o 60 y como se decía ya, el Z40 ya está dispuesto a tomar el control. Entonces, volvemos al punto, son batallas importantes del Estado, nadie y el mérito para la Marina y para las fuerzas federales. Pero no se nos olvide que no se ha acabado con eso el asunto porque, los Zetas siguen operando en México y en Centroamérica y en otras partes. Ahora, volviendo al tema de la comunicación, ¿por qué creo que es tan relevante? Pues porque precisamente esta falta de profesionalismo en la forma de comunicar este tipo de cuestiones, que además ha sido una constante en este sexenio, es decir, la falta de una política pública de comunicación social en la principal materia de este gobierno, que es el crimen organizado. Es decir, primero teníamos un vocero, luego desapareció ese vocero porque se fue a Gobernación, nadie se quedó. No, sí, se quedó Alejandra Sota. Alejandra Sota fue nombrada, aparte de vocera del gobierno, vocera del tema del crimen. Bueno, y antes era el secretario técnico del Consejo de Seguridad, era quien era el... Rubido, ¿no? Eso lo que te revela es que es una política de contentillo, de personalidades, de yo me quiero quedar con esto, yo quiero anunciar esto, donde no dejan operar además a las otras áreas de comunicación social del gobierno federal y las tienen amenazadas de que no pueden salir a decir algo si no está avalado por el Círculo Rojo de los Pinos. Y eso me parece que en el fondo acaba siendo una falta de respeto al ciudadano y a los medios de comunicación.
Paco Sea, hubo el lunes pasado un anuncio de que iba a haber un mensaje presidencial a las 5 de la tarde, se cambió para las 6, finalmente se canceló. Y luego en la noche tuvimos un comunicado de la Secretaría de Marina. ¿Qué te parece a ti la comunicación de los hechos? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú vas a comunicar algo y vas a dar una conferencia de prensa, tienes que tener que comunicar. Y tienes tú que tener la certeza de lo que vas a comunicar. Si no sabes qué vas a comunicar, si todavía te están diciendo no que se lo robaron, no que era responsabilidad del otro, no, fíjate que no. Oye, pues espérame tantito. ¿Y entonces quién estaba? Háblale al comandante de la zona. Si no tienes que comunicar, y si volvemos a lo mismo, y si además de todo, cuando vayas tú a comunicar, te vas a enfrentar con la comunicación social de un gobierno que es opositor al tuyo y te va a desmentir, pues ¿para qué sales, no? Ya han hecho bastante el ridículo, me parece que lo mejor que hicieron fue no salir, mejor haces un boletín de prensa y el boletín de prensa no queda en ridículo y simple y sencillamente a lo mejor es superado por la información que vaya saliendo. Pero ¿qué comunicas si no sabes, ni tú mismo sabes qué es lo que está pasando, ¿no? Humberto Musacchio. Yo creo que este sexenio es un catálogo de lo que no se debe hacer al frente del Estado. Es un traspié tras otro, el vocero es sustituido por un rockero y luego por un bongocero. Hay una absoluta falta de seriedad. El rockero era el primero, maestro. El rockero era el primero, perdón, no el bongocero, sino el rockero. Sí. Hay una absoluta falta de seriedad en el asunto. El gobierno que viene, yo no sé, pero va a tener que apretar muchas tuercas en todos sentidos si quiere que esto más o menos camine, si quiere que la violencia, pues no va a desaparecer la violencia, eso es inherente a toda sociedad, pero sí se tiene que mantener dentro de límites tolerables para la ciudadanía. Y este es el asunto, y lamentablemente no he visto hasta ahora que los que van a entrar tengan muy claro lo que hay que hacer. Martínez Pino. Yo creo que también es un diálogo de sordos con la propia sociedad a la que tú le informas. ¿Para qué tienes un área de comunicación? ¿A quién le vas a informar? A la gente, a la sociedad. Pero la sociedad también está en su propio afán de todos los días. Y si aparte es una sociedad incrédula, que por todas estas pifias, pero también hay otro elemento que me gustaría resaltar, que es el trastocamiento del tejido social. O sea, si muchas de las versiones oficiales no caen en terreno fértil en la sociedad, es porque también el entramado social está totalmente roto y el caldo de cultivo que ha abonado a la proliferación de zetas que se han convertido en el brazo más sanguinario de los capos y de las mafias del narcotráfico y del crimen organizado, se debe en gran medida a que muchas comunidades y muchos jóvenes que integran esas comunidades han recibido de mejor manera el mensaje de estos grupos criminales. No estoy justificando su acción con ello, pero sí cae en tierra buena ese mensaje de que en 2 años, 3 años vas a traer camioneta, armas y mujeres y vas a traer y mucho mausoleos, dinero. ¿no? Porque ya vimos el mausoleo. El mausoleo de Lasca en Hidalgo. Y aparte se vuelve benefactor de la sociedad porque crea un centro de catequesis al cual además le ponen el nombre de una figura de la Iglesia Católica como es Juan Pablo II. Y vamos, a lo que voy es, todo este tema del tejido social favorece más a la acción criminal que a un Estado institucional que está viviendo una de sus peores crisis en cuestión de sus instituciones. Y sienten que son mucho más benefactores los delincuentes, los narcotraficantes de las comunidades que el propio gobierno, ¿no? Porque el gobierno va falla tras falla. Eso también es importante. Pablo, estamos a 6 semanas del cambio de gobierno. En cuanto a lo que mencionaba Humberto, de que no se ve todavía con claridad qué quiere hacer el nuevo gobierno, ¿crees que el hecho de que sean del mismo partido el presidente que la mayoría de los gobernadores en el país puede ayudar a la coordinación o a la mejor comunicación de las acciones? Yo creo que sí, o sea, debe primero instaurar una política de Estado en materia de seguridad, que en este momento el presidente tuvo que salir a enfrentar una emergencia, pero esa emergencia se quedó durante 6 años y nunca se aplicó una política de Estado, sino estrategias de partido. Se partidizó la lucha contra el crimen organizado. Y también se ensalzó la figura de los narcotraficantes que se detenían, presentándolos inclusive como una aspiración social para mucha gente, que puedes hacerte rico y al final terminas bien vestido y bueno, sales en la tele, etcétera. ¿Para qué? Mientras más poderosos presentas al narco, más poderoso soy yo, institución, que lo capturé.
Es decir, no es una política de Estado, sino es las instituciones, es decir, PGR, Seguridad Pública, Sedena, Marina, gobiernos estatales, los que quieren colgarse la medalla y presentan al delincuente como si fuera un tipo muy fuerte, porque si este es muy fuerte, yo lo soy más. Y el otro tema, bueno, la coordinación va a tener que entrar, y me parece que no necesariamente de una manera amistosa. Va a tener que haber el próximo gobierno, alguien lo decía, un apriete muy fuerte, y entre esos a los gobernadores, que no puede seguir el desparpajo, el cinismo y esta verdadera decir, yo no cuido funerarias. ¿Cómo no cuida funerarias? A ver, ven para acá. Y eso lo puede hacer el presidente de la República de un partido que te puede quitar. Que en ese momento además no era una funeraria, ¿no? No, estaba habilitada. Es un negocio, es un negocio. No hay, lo que tú señalabas, no hay CEMEFOS ni agentes de médicos forenses. ¿Por qué? Porque es un negocio de funerarias que además hacen las veces de forense. Sí. O sea, siempre cuando hay una anomalía, detrás hay un negocio, y esta vez no es la excepción. Pepe, buen día. Sí, yo coincido con algunas de las cosas al respecto, ha dicho el presidente electo. Me parece que independientemente de que en efecto no sabemos exactamente qué significa el ajuste de la estrategia que va a proponer, sí han hablado de la importancia de reducir la violencia, de regresar la paz y recuperar la convivencia. Esos me parece que son objetivos centrales. Porque así como hace un momento decíamos, no es posible que no estemos dándonos cuenta y hablando de la importancia de detener a capos sanguinarios, violentos, brutales, como el caso del Lasca, tampoco es posible que nos acostumbremos en este país a que se produzcan actos de violencia, enfrentamientos, un día sí y el otro también, en uno y en otro estado, sin que haya, digamos, una política muy clara de cómo emplear la violencia, de qué manera vas a tratar de recuperar la convivencia y no solamente a eliminar a alguien que esté armado en la calle. Y eso me parece que es muy importante. Los protocolos de los que habla José Luis, ¿no? Sí, y de fondo no podemos aceptar o dar por buena la visión que entiende que recuperar la seguridad es salir y poner la fuerza en la calle y eliminar a cualquier persona que pueda ser sospechosa o una amenaza, o que tú creas que es una amenaza. Eso nos lleva justamente pues, a visiones francamente fascistas, de eliminación del contrario. Incluso en la propia Constitución, lo comentaba hace un momento José Luis, a la delincuencia se trata de detenerla, entre otras cosas, para readaptarla, para evitar que siga en la calle. Lo que no puede ser es que veamos como natural o que solamente pensemos en lo desaseados que son los procesos policíacos, cuando lo que no podemos aceptar es que se dé esa violencia. Fíjate una cosa grave. Hablando, y creo que parte importante de esta violencia que se ha desatado y de la falta de resultados en el combate a la misma es la falta de inteligencia, ¿no? Se supone que el gran centro de inteligencia de este país es el CISEN, pero el CISEN sigue dependiendo de la Secretaría de Gobernación, y la Secretaría de Gobernación no tiene un órgano que pueda aplicar esa inteligencia en la calle. Luego, entonces, ¿para qué sirve la inteligencia? O sea, la inteligencia de ese órgano, ¿a quién se la dan? ¿A quién le sirve? ¿Cuáles son los protocolos también de cooperación? Además de la existencia de otros organismos, claro, del Ejército y de la Secretaría de Seguridad Pública. Todo mundo tiene inteligencia. Sí. Entonces, ¿cómo se comparten? De verdad. Es un decir, ¿no? Sí. Oh, maestro, pues ya hasta me desconcentró. Pero verdaderamente, sí, finalmente el CISEN, que es el gran órgano de inteligencia, y creo que ahí debe de trabajar el próximo gobierno de una forma muy importante. Reestructurar los órganos de inteligencia, darles verdaderamente una verticalidad para que puedan operar y para que esa inteligencia se utilice en lugar de sacar a la mayor cantidad de elementos que tengas, porque no sabes a quién te estás encontrando, como el caso del señor Lasca. Yo ahora que escuchaba y que empezaba a pensar de todos los cuerpos que se han encontrado, los que han tirado en el mar, y me imaginaba a Muammar Gaddafi en Libia, ¿no? En este cuarto en donde entraba toda la gente a darle una vuelta. ¿Qué hubiera pasado en esta idiosincrasia que tenemos y en nuestra mexicanidad si sí estuviera el cadáver de Lasca?
¿no? Lo hubieran puesto también para que la gente pasara y pudiera estar segura de que era el Lasca, o hubiéramos tenido mejor una política como la del gobierno de Estados Unidos, mejor vamos a hundir a este señor a la mitad del mar Pero para que vete al nadie lo pasaje encuentre. bíblico. Mete tus llagas, Tomás. Sí, Tú claro, eres mete la confiado, mano. mete la mano en mis llagas. Sí. Somos muy desconfiados, tremendamente desconfiados. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados también a que se nos diga que capturaron al hijo del Chapo y que no era, etcétera, etcétera. Hay razones para ser desconfiados. Estoy de acuerdo, pero verdaderamente haríamos una fila todos para pasar a ver el Lasca. José Luis, Seguro para sí. irnos a corte. Dos temas muy rápidos. Lo que decía Paco, coincido, y eso está en gran medida, vuelvo al asunto de la personalización de temas fundamentales como es la inteligencia. Este sexenio, Genaro García Luna decidió que él tenía que tener su propio CISEN porque él provenía de CISEN, generó todo un aparato, le dieron todos los recursos y de esa forma, digamos, desmantelaron en funciones al CISEN para que se dedicara pues a hacer inteligencia más de gráficas y otro tipo de cosas, pero no inteligencia policial, y por lo tanto el CISEN está al margen de este tipo de cuestiones. El segundo aspecto que yo quería mencionar es, creo que de lo fundamental es cómo le devuelven la legitimación al Estado para el uso de la fuerza y el aparato coactivo tenga vigencia dentro de un orden legal. Es decir, creo que lo que estamos viendo es una... ya nos parece natural la forma como acribillan criminales, aunque sean criminales, cómo les meten fajos de billetes, cómo manipulan las escenas. Y yo creo que eso, digamos, afecta mucho la connotación de los ciudadanos que tienen de la percepción del Estado y de la autoridad. Entonces tenemos que volver necesariamente a los básicos, que es intentar detener al delincuente, leerle sus derechos, esposarlo. La presunción de inocencia. La presunción de inocencia y el debido proceso. Muy bien, pues ahí está este tema. Vamos a una pausa y regresamos con la reforma laboral. Esto es Círculo de Ideas, no se vaya. Regresamos a Círculo de Ideas y aprobada por la Cámara de Diputados. Tenía previsto que la minuta de la reforma laboral pues sería un simple trámite en el Senado de la República. Pero la verdad es que la correlación de fuerzas en el interior de los distintos partidos, incluido el PRI, está viviendo un ritmo distinto que no permite asegurar cuál será el destino final de esta reforma. ¿Se aprobará? ¿Se regresará a la Cámara de Origen? ¿Se va a congelar? Pepe, buen día, ¿cómo ves? Pues está muy entrampado y te diría que es la correlación de fuerzas dentro del Senado, pero también fuerzas que están fuera de él. Llama la atención, por ejemplo, ver a la secretaria del Trabajo ir a convencer a los propios panistas de que voten la reforma, quitando o dejando fuera el tema de la democracia sindical y de la transparencia. Llama la atención también ver, por ejemplo, cómo poderes de facto, como los sindicatos, aunque ellos tengan legisladores dentro de la Cámara, están y pueden ejercer una capacidad de veto como la que están tratando de llevar a cabo, emplazando a su propio partido y a otro actor fuera de él, al presidente electo, a Peña, pidiéndole, como anunció la CTM, que hablaría con él para pedirle que detenga la discusión en el Senado. Entonces, creo que cada vez es más compleja el juego de fuerzas y sobre todo de intereses que se están dando ahí, en donde el presidente Calderón pues cada vez está siendo más abandonado por sus leales en el Senado, que a su vez, pues recordemos, fueron aspirantes a la candidatura presidencial y creo que están pensando más en el tipo de oposición que quieren construir hacia adelante, que quieren hacer o en los puestos en el PAN o en el control del partido o del Senado, que en la iniciativa presidencial. Y los sindicatos están pues poniendo, digamos, emplazando al presidente electo, pidiéndole pues que se defina si va a respaldarlos, si va a intervenir o no, con lo cual me parece que el asunto adquiere una complejidad que incluso no había tenido durante su paso por la Cámara de Diputados. Todo está centrado, Pablo, en si se buscará a fondo, se buscará en serio la democracia sindical o no,
si el PAN, junto con la izquierda, que tienen los votos suficientes, realmente van a ir por eso, lo cual obligaría a regresar la minuta a la Cámara de Diputados. ¿Qué piensas que va a ocurrir? Mira, ¿qué va a ocurrir? No lo sé, es incierto. Lo que sí estoy viendo es que el PRD está haciendo política y está en lo suyo y lo está haciendo bien para su causa. ¿Qué quiere el PRD? Echar abajo la reforma laboral completa. Lo han dicho abiertamente. Y ahí van. Y para eso tienen de aliado al Partido Acción Nacional, que con este asunto, esta fiebre que les dio al 5 para las 12, cuando ya se van de democracia sindical, pues también están dispuestos a echar abajo la reforma. Ya despertaron a los sindicatos priistas, algunos. ¿Y qué dicen? No solamente dicen no a la democracia sindical, Sí, tampoco no, nos gusta nada. el outsourcing, tampoco nos gusta el pago por hora. Que no nos lo gusta habían eso. dicho, ¿no? No lo habían dicho. Ya, entonces, creo que aquí hay un asunto de, bueno, una evidente reacomodo frente a los nuevos tiempos, para decirlo en materia elegante, de Políticamente correcto. algunos panistas. El caso de Javier Lozano es paradigmático. Cuando fue secretario del Trabajo impulsó una reforma laboral y estuvieron dispuestos a aprobar una reforma ¿La del laboral PRI? mucho más light que fue la del PRI. Sí. Y ahora que esta reforma laboral la presenta Rosalinda Vélez, la nueva secretaria del Trabajo, quien se la torpedea es el exsecretario del Trabajo. Es decir, son cosas inauditas, son momentos, los finales de un sexenio, en que la reforma del presidente Calderón del Partido de Acción Nacional la tiene que ir a cabildear la secretaria del Trabajo con los panistas al Senado, a decirles, por favor, aprueben la iniciativa como viene la minuta de la Cámara de Diputados. Humberto Busacchio. Yo creo que esto evidencia que hay una crisis de bicefalia en el PAN. Por un lado están las fuerzas del PAN que quieren mantenerse como un partido importante y que van a seguir ahí. Y por otro, pues la influencia de los que ya están por irse y que también quieren dejar alguna base de operaciones para su gente. Yo creo que finalmente no van a resolver, no se van a poner de acuerdo. Me parece que será muy difícil que en el PAN se pongan de acuerdo. Y en lo que se refiere al PRI, me parece que se pasa por alto algo que debiera interesar mucho a los propios priistas. El viejo régimen terminó y el viejo régimen tenía entre sus pilares el charrismo sindical, el control absoluto de los trabajadores. Esto se acabó ya en buena medida, el sindicalismo priista está en retirada, aunque conserva los dos más grandes sindicatos de petroleros y electricistas. Pero lógicamente esos líderes charros tienen intereses. ¿Y por qué tendrían que traicionarlos? ¿Por qué tendrían que suicidarse? O lo que es peor, ¿por qué tendrían que poner las balas con las que se van a suicidar? Yo creo que ahí hizo un mal cálculo el PRI y también el PAN, la presidencia de la República especialmente. Martín. Sin duda, creo que el PAN ha llevado a este tema de la reforma laboral en el Senado su proceso de refundación. Es evidente que la discusión en el Senado ya se contaminó dentro del PAN por toda la efervescencia interna que está viviendo el blanquiazul y por los diversos grupos y los diversos intereses que pretenden quedarse con el partido, unos, y otros torpedear al presidente de la República y a sus leales, también como parte jugadora importante dentro del proceso de refundación de Acción Nacional. Y yo lo que preveo es que no se va a llegar a ningún lado. Si el ¿Tú crees que regresa a la Cámara de Diputados? Sí, regresa a la Cámara. Creo que ya no regresa como preferente, ¿no? Podría entrar ya a la congeladora y pues se va a perder un momento importante en materia laboral que será retomado sin duda, y ahí será otra historia, cuando ya sea presidente el hoy presidente electo. Esa es mi previsión. Aquí hay un asunto importante, utilizando un tabasquismo de López Obrador. De cigarro, entonces Tabasquismo, ¿no? De López Obrador. Me parece que los sindicatos, los periodistas están cucando a Enrique Peña, ¿no? Y están haciendo algo muy peligroso. Porque la idea de presentar esta reforma en este momento era no presionar al presidente electo y que pudiera transitar, aunque es un término muy mal usado, de forma muy suave, ¿no? De forma muy tersa, lo cual ya no está pasando.
ese querer que se define Enrique Peña, el señor Joaquín Gamboa, cuando le está diciendo, ahora sí vamos a ver si Peña es amigo o no es amigo, si quiere estar cerca de nosotros o no, me parece de lo más peligroso, me parece de verdad, además, una provocación muy importante al presidente electo, ¿no? Porque ahora, a ver que la pare, pues ¿por qué la va a parar? Él está en la gira en Europa y él tiene, por supuesto, un poder político muy importante, pero en la realidad no tiene todavía un poder jurídicamente hablando. Por lo cual me parece muy importante. No sé si vieron un cartón de Helguera en la jornada, que es una maravilla. El que está Joaquín Gamboa Pascual dice, ¿cómo que no hay democracia sindical nada más que a nosotros nos eligen por siglo? ¿No? Y ahora se joroban, es lo que pone al final. Y esa es parte de la realidad. Pero es evidente que el Partido de Acción Nacional también, estoy de acuerdo con esta bicefalia, como decía el maestro Musacchio, pero hay una chaparrofalia importante. Y además lo digo por falta de altura política. Sí, claro, claro, es evidente. Se están queriendo perpetuar y quieren verdaderamente fincar las bases del México que hemos vivido 12 años atrás. ¿Sí? No, ahora te vas a fregar, porque como no pasó nada conmigo y ahora no va a pasar nada contigo, y vamos por los pinos en el 2018. Y todavía no entra el del 2012 y ya están con el 2018. Y esa ha sido la eterna, verdaderamente, tragedia de este país. José Luis, bien decía Pablo que la iniciativa pasó, bueno, no digamos tranquilamente porque hubo una toma de tribuna, pero pasó bien por la Cámara de Diputados y ahora llega al Senado y se atora. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Por qué llegamos a esta situación en la que estamos? Yo creo que la suerte, desde mi punto de vista, que tiene esta reforma es una reforma que está empantanada y que se va a ir a la congeladora. ¿Por qué? Yo te lo resumiría por la ambivalencia y la falta de claridad en posiciones del partido que la presentó. Es decir, ¿por qué? Porque ahora estamos en unas posiciones totalmente contradictorias. Es decir, quiere quedar bien con el PRD. El PRD exige con mucha astucia pues, que le permitan levantar la bandera de la reivindicación de los derechos laborales. Quiere quedar bien con el PRI. Le exigen que no se meta con los sindicatos. Entonces, aquí creo que la reflexión es que al final, quien propone esa iniciativa, que es el presidente Calderón y el PAN, hicieron una apuesta contraintuitiva. Es decir, si realmente hubieran medido los efectos, tenían que haber planeado una estrategia de inicio que dijeran, estos son los éxitos que queremos y esto es lo que vamos a tener que sacrificar. Pero hoy creo que los dos grandes ganadores de una reforma frustrada es el PRI, por un lado, porque se reivindica con los sindicatos, y el PRD porque vuelve a ser este partido de izquierda que sostiene los derechos laborales y genera estas causas que generan mucha simpatía. Y el PAN se queda con una lucha de poder que no sabemos a dónde los va a llevar. No, yo, perdón, difiero. No creo que realmente aquí vaya a ganar absolutamente nadie. No hay ganador. Más bien lo que siento es que estamos regresando a la lógica de los últimos 12 o 13 años, desde 97, en el que el tema de los reacomodados no se da en función de las propuestas, sino en función de los vetos. Y el veto lo único que hace es impedir que nada, absolutamente nada camine. Los sindicatos vetan. Acción Nacional mete lo de la democracia sindical, que es una forma también de tratar de vetar. Y así todos están tratando de ver cómo obstaculizan y el resultado es el no avance, el no caminar, el no sacar propuestas y no lograr actualizar marcos jurídicos y dar pasos que el país creo que sí está necesitando. Y uno se pone a pensar, dejo la pregunta aquí, pero cabe a veces la reflexión cuando uno ve gente que está apoyando o no la reforma sindical y si no sale la otra parte de la minuta, o otros que están dispuestos a sacar la minuta sin la parte de la reforma sindical. Uno dice, ¿y quién en este juego de vetos es de derecha o de izquierda en este país? ¿Cuál es la definición? ¿Vetar es de derecha o es de izquierda? Y de repente estamos viendo que evidentemente ninguno de los dos, más bien los dos, están vetando. Pablo, ¿no estamos viendo también una lucha en el seno de la izquierda? Vemos una izquierda fuera del Senado y vemos una izquierda dentro del Senado y cada una parece tener un juego distinto. Sí, desde luego, aunque, insisto, está jugando muy bien adentro del Senado para inclusive congratularse y congraciarse con todos los que quieren echar abajo la reforma laboral. Si se cae la reforma laboral, bueno,
será por la descomposición del partido gobernante, alguien lo decía José Luis, que realmente está en un proceso que no sabe dónde está parado. Es el único partido que no está haciendo política, sino que se está descomponiendo. El PRI está haciendo la suya. El PRI está en favor de esta reforma laboral. No me toquen el tema de la democracia sindical por ahora. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza el PRI para doblegar a sus sindicatos. Lo decía Paco Sea, creen que van a poner a prueba a Peña Nieto. No, el único que puede doblarle el brazo a los sindicatos grandes es el que está sentado en Los Pinos, en la silla presidencial. Eso lo ha podido hacer el PRI cuando ha tenido el poder. Ahora está Felipe Calderón, que es el que mandó la iniciativa. Bueno, y la izquierda, esto yo creo que lo cohesiona. Va a cohesionar a la izquierda, echar abajo la reforma laboral completita, para lo cual habrá tenido como sus aliados involuntarios, quiero creer, al exsecretario del Trabajo y a quienes eran los más cercanos del presidente Felipe Calderón, que va a fracasar, si esto sigue así, va a fracasar en la primera iniciativa preferente, que lo que era bueno para los panistas en la Cámara de Diputados, de pronto ya no lo fue para los panistas en el Senado. Humberto Musacchio, para irnos. Yo lo que observo a raíz del debate de esta ley es que hay una crisis en todos los partidos. Yo creo que hay dos posiciones en el PRD, además muy evidentes. Hay un sector que está por trabajar con el PRI y hay otro que no, que está absolutamente en contra. Lo del PAN ya lo dijimos. Y en el PRI mismo, que es el partido del poder, y yo sí soy de los que creen como Hegel que los procesos en ascenso tienden a la unidad, pero no deja de verse estas fisuras que hay en el propio PRI, decía, porque si el sindicalismo charro fue en un tiempo un pilar básico del poder priista, hoy ya no lo es. Y tampoco está tan fácil que el presidente descabece a los sindicatos de electricistas y petroleros. Luego, ¿quién va a controlar eso? No sé, yo creo que hay aquí un problema serio para todos los partidos. Muy bien, pues se nos terminó el tiempo. Muchas gracias a nuestros panelistas. Gracias a ustedes en casa por haber seguido esta emisión de Círculo de Ideas. Yo soy Pascal Beltrán del Río. Los espero el próximo domingo a las 21 horas. Hasta entonces y buenas noches. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como @cadena3_mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.